Bienvenidos. Hoy seguiremos hablando del neoliberalismo. En el neoliberalismo hemos considerado que hay dos momentos. Uno, cuando la economía está marchando bien después de los 30 años maravillosos del capitalismo y se busca mantener esa tendencia. Y la otra, cuando, aun cuando se hicieron esos esfuerzos, no se logra mantener la tendencia, la economía entra en una recesión. Hoy hablaremos del neoliberalismo como un pensamiento que se va a aplicar para tratar de superar esa recesión. En esta explicación buscaremos responder tres preguntas. ¿Qué problemas existían cuando nació el neoliberalismo? ¿Qué acciones y omisiones corresponden al Estado en el marco de este pensamiento? ¿Y qué grupo social es favorecido con la aplicación de estas políticas? Esta imagen nos muestra el comportamiento de los precios internacionales del oro y del petróleo. Las barras nos muestran el comportamiento del oro. Y podemos darnos cuenta que si bien en 1973 hay un aumento, realmente ese es poco significativo cuando lo comparamos con los aumentos que se dieron a finales de la década de los 70. Prácticamente el valor del oro se duplicó. Igual ocurre cuando vemos el comportamiento del precio del petróleo, que es el que está representado en esta línea negra. El precio del petróleo igual en 1973 presenta un aumento. Sin embargo, ese aumento también es poco significativo cuando lo comparamos con el que se dio entre 1978 y 1980. Esto nos muestra entonces que el petróleo aumentó dramáticamente a finales de la década de los 70 para comenzar la década de los 80. Si el petróleo aumenta de precio sus derivados, aumenta de precio la gasolina, la energía, y cuando todos estos aumentan de precio, normalmente el transporte también lo hace. Eso significa que entonces estuvimos ante un proceso inflacionario a nivel internacional. Ahora, sabemos que hubo un proceso inflacionario. Consideremos lo que se puede dar dentro del ciclo del capital. Este ciclo del capital, como hemos dicho antes, nos muestra cómo el dinero en manos del capitalista busca ser utilizado para comprar las mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción, con los cuales inicia un proceso de producción que le permite obtener mercancías. Mercancías que como valores de uso y como valores son distintas a las que tenía al principio. Mercancías que valen más que las que él compró y que cuando va a ir al mercado las va a vender obviamente por un precio mayor que le va a permitir hacer que su dinero aumente de valor. Como hemos dicho ya, en la medida que recorremos este ciclo hacemos que el capital se revalorice. Por ejemplo, si tenemos 1.000 unidades monetarias que las utilizamos para comprar fuerza de trabajo y medios de producción en 250 y 750 quetzales respectivamente, cuando entran en un proceso de producción logramos que lleguen a ser 1.250 unidades monetarias. Lo que ha hecho que aumente de valor es el trabajo que se ha dado en este proceso de producción, que nos permite entonces ahora al venderlas obtener 1.250 unidades monetarias. Recorrer este ciclo del capital le permite al capitalista que su capital aumente en 250 unidades. Si él recorre este camino una vez al año, entonces aumenta su riqueza en 250. Si lo hace 2 veces al año, aumenta en 500. Si lo hace 3, 750. Y si lo hace 4 veces en el año, logrará duplicar su capital. El capitalista quiere recorrer este camino la mayor número de veces. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como hemos dicho antes, hubo un proceso inflacionario en la parte final de la década de los 70. Ese proceso inflacionario va a incidir en el comportamiento de los precios de los medios de producción. Los medios de producción, por ejemplo, ahora se han duplicado. Ahora ya no valen 750, sino valen 1.500 unidades. Ahora, en el caso de la fuerza de trabajo, vamos a asumir que esta va a permanecer en el mismo precio. ¿Por qué? Porque en general los salarios tienden a ser estáticos, los salarios tienden a ser poco flexibles, no cambian constantemente como lo hacen los precios de las demás mercancías. Entonces, si el capitalista ahora tiene que pagar 1.500 por los medios de producción y contrata fuerza en 250, quiere decir que él necesita 1.750 unidades monetarias, no 1.000 como antes. ¿Y cuánto tiene él para iniciar el proceso de producción? 1.000. ¿Qué quiere decir? Que ahora él está enfrentando un problema.
Él tenía 1.000 unidades monetarias y resulta que necesita 1.750. Él ahora tiene un problema de falta de liquidez, un problema distinto al que presentó a principios de la década de los 70. A principios de la década de los 70 tenía dinero y no sabía qué hacer o no podía usarlo, y entonces descubrió que promover la deuda pública externa le iba a ayudar. Ahora resulta que lo que él está viviendo es una situación contraria, le falta liquidez. Como le falta liquidez, va a buscar resolver ese problema. ¿Y cómo lo va a lograr? Él dice, si yo logro recuperar el dinero que antes presté, voy a conseguir superar mi falta de liquidez. Así que, ¿qué me queda? Me queda ir con aquellos estados que se endeudaron para cobrarles con la esperanza de que ellos me paguen y que con el dinero que obtenga, entonces supero mi problema de falta de liquidez. Ahora, ¿era posible que aquellos estados pagaran la deuda? Realmente, la recuperación del dinero prestado se volvió un problema que no se podía resolver con facilidad. ¿Por qué? Porque prácticamente las economías estaban cayendo en una recesión o en una depresión. Como podemos notar, aquí está el comportamiento de la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos y la inflación, si bien es cierto, la inflación estaba mostrando una tendencia hacia abajo en la parte inicial de la década de los 80, realmente lo que ocurre con el producto es preocupante. Porque ¿qué tenemos en ese producto a principios de la década de los 80? Lo que tenemos ahí es una evidencia de que la economía ha entrado en recesión y que está por caer a una depresión. La urgencia de recuperar el dinero prestado era grande. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que estos países que se han endeudado nos den lo que recibieron prestado? Para eso llamaron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, para que ellos dieran las recomendaciones que correspondían. Y ellos lo primero que notaron fue que para que una economía pueda pagar la deuda es menester que tenga dólares, porque nosotros no podemos ir con nuestros quetzales a pagar la deuda. Nuestros quetzales fuera de Guatemala no tienen importancia. Nosotros, si vamos a ir a pagar la deuda, debemos de contar con dólares. Ahora, ¿cómo una economía consigue dólares? La economía consigue dólares cuando logra vender sus productos fuera de sus fronteras, es decir, cuando exportamos. Si nosotros logramos aumentar nuestras exportaciones, entonces vamos a tener dólares para pagar la deuda. Pero ahí hay que tener cuidado porque también resulta que cuando nosotros vamos al extranjero a comprar bienes, lo que estamos haciendo es sacando dólares del país. En ese contexto, ¿qué recomendaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Recomendaron que estas economías endeudadas tenían que aumentar sus exportaciones y reducir sus importaciones. ¿Y cómo se puede lograr esto? Bueno, pues para lograr esto, consideremos primero lo que ocurre del lado de las exportaciones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, exportamos café y luego, por el lado de las importaciones, importamos maquinaria. Pensemos qué pasa con nuestras exportaciones. Nosotros exportamos un saco de café. ¿Cuánto cuesta el saco de café en Guatemala? Cuesta 100 quetzales. Ese saco de café lo esperamos vender en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Cuánto vale ese saco de café en Estados Unidos? Si en Guatemala cuesta 100 quetzales, cuando vamos a Estados Unidos a venderlo y estamos al 1 por 1, que era el tipo de cambio que prevalecía en la década de los 70 y principios de la década de los 80, bueno, pues entonces allá en Estados Unidos ese saco de café costaba $100 también. Entonces dijeron los del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que hay que hacer es devaluar la moneda. Los estados tienen que devaluar sus monedas. ¿Para qué? Veamos. ¿Qué pasa si Guatemala devalúa su moneda y ahora en vez de dar un quetzal por $1, tenemos que dar 2 quetzales para conseguir el dólar de los Estados Unidos? Bueno, pues veamos qué va a pasar con las exportaciones. El saco de café, como dijimos, cuesta 100 quetzales en Guatemala. Ahora cuando vamos a Estados Unidos, ya no nos van a dar $100 porque estamos al 2 por 1. Eso quiere decir que vamos a recibir $50. Si son $50 lo que recibimos, ¿eso qué nos muestra? Que el precio del café a nivel internacional ha disminuido. ¿Qué ocurre cuando los precios de los bienes disminuyen?
Cuando los precios de los bienes disminuyen, aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, quiere decir que vamos a vender más café, que nuestras exportaciones deben de aumentar. Y así conseguiríamos los dólares para pagar la deuda. ¿Realmente aumentaron nuestras exportaciones? No. ¿Por qué? Dos razones. La primera, no solo nosotros estábamos vendiendo nuestro café más barato. Los brasileños, los colombianos, los costarricenses, todos estaban vendiendo su café más barato. Entonces, si todos estamos vendiendo más baratos nuestros bienes, no necesariamente van a comprarnos más a nosotros. Pueden comprarle más a los demás también. Pero hay un elemento más que considerar. El segundo, lo más importante, es que la demanda de café es inelástica al precio. Eso quiere decir que la demanda de café no aumenta porque el precio del café baje. Por ejemplo, no porque el café está a mitad de precio, vamos a tomarnos el doble de tacitas de café o vamos a aplicarle el doble de granos de café a la tacita cuando la estamos preparando. Igual ocurre, por ejemplo, con el azúcar. No porque el azúcar esté a mitad de precio, ahora le echamos más azúcar a una tacita cuando la preparamos. O no porque el azúcar esté más barata, entonces compramos el doble de azúcar. ¿Eso qué significa? Que entonces la demanda de los bienes que nosotros exportamos es inelástica a lo que ocurre con el precio. Por eso lo que ocurrió fue que si bien bajamos el precio de nuestros productos en el extranjero, no logramos exportar más. ¿Qué pasa por el lado de las importaciones? Por el lado de las importaciones, pensemos, en Estados Unidos esta máquina cuesta $1,000. Si nosotros la traemos a Guatemala y nuestro tipo de cambio es del 1 por 1, ¿cuánto cuesta esa máquina en Guatemala? Cuesta 1,000 quetzales. Ahora, con la devaluación que ha practicado el Estado a la moneda guatemalteca, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando traigamos esa máquina que vale $1,000 a Guatemala, ahora en un contexto del 2 por 1, ya no va a costar 1,000 quetzales, va a costar 2,000 quetzales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aumento de precio. ¿Qué ocurre cuando los precios aumentan? La demanda disminuye. Entonces, ¿qué esperaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Que disminuyeran nuestras importaciones. ¿Para qué? Para que como ya no estamos usando esos dólares para comprar afuera, nos quedan para poder pagar la deuda. ¿Realmente disminuyeron nuestras importaciones? No. ¿Por qué? Porque los bienes que nosotros importamos son indispensables para la marcha de nuestra economía. Nosotros no podemos dejar de comprar estos bienes porque están más caros. Tenemos que seguir comprándolos, no importa si están más caros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque los precios suban, nuestras importaciones no lograron disminuir. Si no logramos exportar más y no logramos importar menos, no conseguimos los dólares para pagar la deuda. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no permitieron cumplir, no aseguraron que nosotros estuviéramos en condiciones de pagar la deuda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquel señor que está sufriendo la falta de liquidez sigue preocupado porque no recupera su dinero prestado. Vuelve ese señor a hablar con sus gobernantes, con el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos, con la primer ministro de Gran Bretaña, doña Margaret Thatcher, y le dicen, miren, autoridades, nosotros no logramos que aquellos nos logren pagar la deuda. Y entonces vienen estos señores y dicen, bueno, reunamos a los economistas, reunamos a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a todos esos que están allá en Washington, para que nos den una sugerencia, nos hagan una propuesta. Y así es como surgieron los programas de ajuste estructural. Los programas de ajuste estructural, también conocidos como Consenso de Washington, son un conjunto de políticas que van a recomendar para que sean ejecutadas por los países endeudados para que puedan pagar la deuda. Se conoce como Consenso de Washington porque fue el acuerdo que se celebró en Washington, ahí donde los economistas, los funcionarios de las entidades que tienen su sede en Washington decidieron qué es lo que correspondía hacer para que nosotros pudiéramos pagar la deuda. Veamos en qué consiste este programa de ajuste estructural.
Primero, para desarrollar el programa de ajuste estructural es necesario algunos temas que ya antes hemos visto. Por ejemplo, hemos hablado de cómo se relacionan las familias y las empresas. ¿Y qué es lo que ocurre? Las empresas son las que generan la producción. Esa producción que generan las empresas, ¿para qué sirve? Para que cubran sus necesidades los agentes económicos. Es decir, los bienes y servicios son trasladados de las empresas hacia las familias. Y las familias, en cambio de esos bienes y servicios, hacen el pago correspondiente. Aquí la preocupación que tenemos por ahora es medir la producción de un país. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto se produce en una economía? ¿Cómo puedo conocer el Producto Interno Bruto? Para conocer el Producto Interno Bruto de una economía tendría que ir de empresa en empresa preguntándole cuántos bienes finales produce y luego hacer la sumatoria. Pero hay otras alternativas. Eso que producen las empresas, ¿para qué es? Para venderlo. Y entonces, si yo voy con los que lo compran, es decir, con los de la demanda, y pregunto cuánto han demandado y sumo la demanda de todos los agentes, debiera de coincidir con lo que producen las empresas. Entonces quiere decir que yo puedo medir esa producción, ese Producto Interno Bruto, por el lado de la oferta, que es lo que las empresas venden, o por el lado de la demanda que hacen los agentes económicos sobre esos bienes. Entonces, por ahora, lo que va a ser interesante es medir la producción por el lado de la demanda. Hay que sumar cuánto demandan todos estos agentes económicos para saber cuánto han logrado producir todas estas empresas en conjunto. En ese contexto es que entonces vamos ahora a tratar de determinar la producción del sistema económico. ¿Qué agentes económicos son los que demandan? Bueno, pues en un sistema económico tenemos a las familias. La parte de la demanda que hacen las familias se conoce como consumo. ¿Quiénes más demandan en una economía? Las empresas. ¿Y cómo se llama la demanda que hacen las empresas? Se llama inversión. ¿Qué más hay? Bueno, pues además de la inversión que hacen las empresas, también hay un agente más, el gobierno. El gobierno, cuando ejecuta el gasto de gobierno, también es un demandante de bienes. Entonces aquí tenemos que si sumamos la demanda que hacen las familias con la de las empresas y la del gobierno, tenemos toda la demanda de bienes que hacen los guatemaltecos internamente. Toda la demanda que ocurre dentro del país es la demanda interna de la producción. Pero nosotros sabemos que lo que producen los guatemaltecos no solamente es consumido por los guatemaltecos. Recordemos, lo que andamos buscando aquí es medir la producción. Entonces, ya sé cuánto de la producción han comprado estos. Pero resulta que también hay alguien allá afuera de nuestras fronteras que nos compra parte de lo que producimos. Ese es el sector externo. Lo que compra el sector externo se conoce como exportaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumarle a la demanda interna la demanda que hace el sector externo. Pero ahora que he considerado el sector externo, debo de tomar en cuenta otro elemento más. Las familias cuando consumen, no solamente compran bienes producidos dentro de Guatemala. Las empresas cuando invierten no solamente adquieren bienes domésticos, bienes producidos dentro de nuestras fronteras. Y cuando el gobierno ejecuta ese gasto, tampoco compra exclusivamente bienes producidos en Guatemala. Estos tres agentes económicos, cuando consumen, invierten o realizan ese gasto, están incluyendo dentro de ese componente bienes que son producidos fuera de Guatemala. ¿Y qué es lo que ando buscando encontrar? La producción interna bruta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar esa parte que compramos de bienes que no son producidos en el país. ¿Y quiénes los compran? Las familias, las empresas y el gobierno. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estas importaciones? ¿Qué signo les voy a colocar? No un signo más, sino un signo menos, porque esas importaciones ya están incluidas en estos tres elementos. Por eso es que entonces tengo que quitar esos bienes que han comprado familias, empresas y gobierno en el sector externo. Por eso las importaciones tienen un signo menos. Cuando yo sumo entonces el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones y resto lo que aquellos tres agentes han comprado del exterior, entonces, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro el Producto Interno Bruto del país. Ahora tengo que el Producto Interno Bruto es igual a
el consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Veamos, si tuviéramos números y el consumo fuera de 90, la inversión de 20, el gasto de gobierno de 25, las exportaciones de 15 y las importaciones de 22, al hacer el cálculo encontraría que el Producto Interno Bruto del país es 128. Ahora, recuerden, todo este esquema que nos ha permitido establecer cómo medimos el producto por el lado de la demanda, va orientado ¿a qué? A explicar cómo conseguir los dólares para poder pagar la deuda. Ahora, ya hemos dicho, ¿de dónde se consiguen los dólares? Se consiguen los dólares del lado de las exportaciones. ¿Y de dónde los perdemos o hacemos que salgan del país? Por el lado de las importaciones. Entonces, la intención siempre va a ser aumentar las exportaciones. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Imaginémonos qué es lo que va a pasar el año entrante. Queremos aumentar las exportaciones, pero ¿qué va a pasar con la producción? ¿El año entrante va a ser más? ¿Va a ser menos? ¿O va a ser igual a la que teníamos este año? Como sabemos que estamos en un momento de recesión, quiere decir que la producción no va incrementándose, va disminuyendo. En el mejor de los casos vamos a permanecer en el mismo monto. Vamos a ser optimistas y vamos a creer que no vamos a seguir en la recesión, que no vamos a caer a la depresión. Entonces vamos a pensar que en el año siguiente vamos a producir lo mismo que estamos produciendo ahora. Por eso 128. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos 128? Tenemos que conseguir de alguna manera que se dé un aumento en las exportaciones. Tenemos que aumentar las exportaciones. Ahora, podríamos aumentarlas a 35. Podríamos pasar de 15 a 35. Las exportaciones van a aumentar en 20. Porque así vamos a conseguir 20 dólares que nos van a permitir ir y pagar la deuda. Ahora, si este número 15 ha aumentado a 35 y vamos a seguir teniendo el total de 128, quiere decir que los otros valores tendrán que haber disminuido. Pero hay unos que no pueden disminuir. ¿Y quiénes no pueden disminuir? Bueno, pues no puede disminuir la inversión. ¿Y por qué la inversión no puede disminuir? Porque estamos ante un pensamiento neoliberal. El pensamiento neoliberal es creado por los capitalistas y favorece sus intereses. Y aunque sean capitalistas extranjeros los que lo han promovido, van a tener simpatía por los capitalistas que están dentro de nuestro país. Entonces no los van a perjudicar. Aparte que la inversión es fundamental para poder mantener la economía en crecimiento. Entonces no van a disminuir la inversión. ¿Qué otro elemento va a quedar sin movimiento? Las importaciones. ¿Se recuerdan? Antes estaban diciendo hay que disminuir las importaciones para que así tengan más dólares y puedan pagar la deuda. Ahora ya no. ¿Y por qué ahora no quieren que disminuyamos nuestras importaciones? Porque cuando nosotros importamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos comprándole productos a los capitalistas extranjeros. Entonces, si nosotros disminuimos las importaciones, quiere decir que ellos ya no van a vender, que van a tener sus bodegas llenas. Y eso no es conveniente para ellos. Entonces, por eso es que a partir de ahora dijeron, no, con las importaciones ellos pueden seguir importando lo mismo y si importan más, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es un mercado para los capitalistas que están en estos países desarrollados. Entonces, en ese contexto, este 22 va a seguir igual. Entonces, ¿qué nos queda para disminuir y que esta sumatoria siga siendo de 128? Ya solo nos quedan dos elementos. Y dijeron, bueno, pues por el lado de la demanda que hacen las familias, es decir, por el consumo, se puede trabajar. ¿Y qué podemos hacer para trabajar desde ese lado? Dijeron, pues hay que reducir el consumo de las familias. ¿Cómo logramos reducir el consumo de las familias? ¿El Estado qué puede hacer para reducir el consumo de las familias? Lo que el Estado va a hacer para reducir el consumo de las familias es quitarles poder de compra a estas familias. ¿Y cómo? Es a partir de entonces que empiezan a crearse impuestos para el consumo, empieza a gravarse el consumo. Por ejemplo, en 1983 se crea en Guatemala la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA.
¿Qué es lo que hace el impuesto al valor agregado? Lo que hace es gravar el consumo. Por ejemplo, yo tenía 100 quetzales y podía comprar 100 panes. Ahora que me cobran un IVA, ahora que tengo que pagar el impuesto al valor agregado, pensemos que la tasa es del 10%, ya con los 100 quetzales ya no puedo comprar 100 panes. ¿Cuántos panes voy a poder comprar? 90 panes. ¿Y qué pasa con los 10 panes que dejo de comprar porque estoy pagando IVA? Esos 10 panes que ya no nos vamos a consumir los guatemaltecos, son los que van a quedar aquí para poder exportarlos. Entonces, la creación de impuestos al consumo va a permitir que las familias dejen de consumir y que lo que dejan de consumir las familias, entonces ahora se pueda orientar a las exportaciones. Por ejemplo, de 90 ahora hemos bajado nuestro consumo como familias a 75. Eso que dejamos de consumir los guatemaltecos es lo que ahora se está exportando y por tanto está permitiendo conseguir dólares para el pago de la deuda. Pero eso no era suficiente, también hay otro elemento más en el que hay que trabajar. Y empezaron a hablarnos del gobierno. Nos dijeron, el gobierno es irracional en el uso de sus recursos, es ineficiente, los procedimientos del gobierno son burocráticos, el trabajo de los burócratas prácticamente es poco productivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que racionalizar el gasto público, hay que volver eficiente al Estado, hay que hacer una reingeniería de sus procesos y muchas veces ese discurso condujo a que se despidiera empleados públicos, a que el gobierno tuviera menos recursos, a que el gobierno ya no gastara tanto como antes. En la década de los 70, si alguien se enfermaba, iba a un hospital público, recibía la atención médica e incluso le daban los medicamentos. En la década de los 80 no. En la década de los 80 iba alguien a un hospital público, si es que estaba abierto, tenía la obligación de pagar una contribución para que lo atendían y lo que le daban era una receta, ya no los medicamentos. Una receta para que fuera a comprar a una farmacia. Eso que nos muestra que este Estado ya no está gastando tanto como antes. Y eso que deja de gastar el Estado, ¿ahora en qué se va a utilizar? En las exportaciones. Lo que el gobierno deja de comprar es utilizado para exportar. Entonces se reduce el gasto de gobierno y eso permite aumentar las exportaciones. Nos damos cuenta acá, sumamos los 75 que ahora hay de consumo de las familias, los 20 de la inversión de las empresas, los 20 del gasto de gobierno, los 35 de las exportaciones y restamos los 22 de las importaciones y tenemos 128. Eso nos muestra cómo se pueden conseguir los dólares que nos van a permitir el pago de la deuda pública externa. Ahora, hay ocasiones en que aquellas medidas no fueron suficientes, entonces se tuvieron que aplicar otras. Por ejemplo, hubo que liberar la tasa de interés. La tasa de interés, que es la que se paga por obtener dinero prestado, antes era determinada por el Estado. El Estado fijaba a qué tasa de interés se daba el dinero prestado. Uno celebraba un préstamo, sabía cuál era la tasa de interés y esa tasa de interés permanecía fija durante todo el tiempo que estuviera el contrato de préstamo. Cuando la tasa se liberó, el gobierno ya no fijó la tasa de interés. Ahora fue el mercado, los que prestan, los acreedores los que definieron la tasa de interés. Y esa tasa de interés es flexible. Eso quiere decir que si la tasa de interés deciden ellos cambiarla en cualquier momento, no importa que hayamos firmado un documento que dice que es un monto la tasa de interés. Esta puede cambiar porque ellos están en libertad de modificarla y solamente nos notifican a nosotros y no podemos hacer más que cumplir con pagar ese interés. La tasa de interés ha sido liberada. Igual ocurrió con el tipo de cambio. Desde 1984 Guatemala empezó a liberar su tipo de cambio. Antes el tipo de cambio era definido por el gobierno. Muchos años pasamos con un tipo de cambio en donde existía la paridad, 1 a 1. A partir de 1984, poco a poco nuestra moneda se empezó a devaluar, poco a poco nuestra moneda se depreció. Ya, ¿quién determinaba el tipo de cambio? Lo determinaban los que compran y los que venden, principalmente las casas de cambio.
Ahora, ¿qué más? También se celebraron tratados de libre comercio para permitir que los productos que estaban allá en los países desarrollados pudieran entrar con libertad a los países subdesarrollados. Y cuando todas estas medidas no fueron suficientes, se invitó a las economías, a los estados, a que se deshicieran de sus activos, a que vendieran sus bienes, a la privatización. Todo esto para garantizar que estos estados endeudados estuvieran en condiciones de poder pagar la deuda. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en Guatemala. Por ejemplo, en la década que nos importa, que es la década de los 80, podemos ver cómo esta inversión directa ha ido en aumento. Pero lo interesante son los picos que hay acá. ¿Cuándo es que ha aumentado? Cuando se privatizó Aviateca. El Estado de Guatemala era dueño de una empresa de aviones y la vendió. Ahora es una corporación la dueña de esos aviones. ¿Qué nos muestra eso? El Estado vendió para poder pagar la deuda. Igual, por ejemplo, se muestra otro cambio excepcional cuando se da la privatización de la empresa eléctrica de Guatemala. Antes, la empresa eléctrica de Guatemala era propiedad del Estado. El Estado era el que proveía de energía eléctrica a las familias y a las empresas. Ahora resulta que no, se ha privatizado. Es un negocio rentable para la iniciativa privada, lo ha comprado y esto nos muestra el pico que presenta acá la inversión en 1988. Igual podemos notar, por ejemplo, en el año 2001, que es cuando se vende la empresa de telecomunicaciones. El Estado de Guatemala era dueño de la empresa de telecomunicaciones Guatel. Vino, la convirtió en acciones, la vendió, la compró Telmex y en el 2001 entonces hay una gran entrada de dólares como consecuencia de la venta de Guatel. Igual, por ejemplo, podemos notar cómo la inversión extranjera directa en Guatemala aumenta en el 2005, que es cuando se da la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Entonces, las privatizaciones, la celebración de tratados de libre comercio y todas las otras medidas se están reflejando acá y nos muestran cómo de alguna manera se dan los ingresos de divisas. Ahora, ¿cómo se comportó la deuda? 1982 es el año clave. En ese momento, prácticamente, ¿qué es lo que ocurría? Si nosotros nos damos cuenta, todavía hubo un momento en el cual la deuda fue aumentando, pero veámoslo acá. Estamos en 1986. En 1986, ¿cómo es la deuda comparada con nuestras importaciones que son la línea negra? En la línea negra estamos en 400 en los números de la izquierda. Entonces resulta que quiere decir que por cada 100 quetzales que nosotros exportábamos, por ejemplo, 400 era en lo que nos endeudábamos. ¿Y qué pasó? Pues poco a poco la deuda empezó a disminuir, a tal punto que, por ejemplo, en 1997, ¿qué es lo que tenemos? En 1997 resulta que entonces ahí nuestras exportaciones son el 200, la deuda representa el 200% sobre las exportaciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros exportamos 100 y de esos 100 que exportamos, por cada 100 que exportamos, 200 son de deuda, la mitad de lo que ocurría en el año de 1985. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tendencia a disminución de la deuda pública externa. Ahora tenemos el Producto Interno Bruto en la línea roja. Nos podemos dar cuenta que esa línea roja, por ejemplo, en 1982 va mostrando una tendencia hacia arriba, llega a un punto más alto. El punto más alto es aproximadamente en 1987. ¿Y qué es lo que evidencia ahí? Evidencia que comparado con el Producto Interno Bruto es más o menos el 55%. Eso quiere decir que de todo lo que produce Guatemala, del Producto Interno Bruto guatemalteco, si nosotros quisiéramos pagar toda la deuda, tendríamos que dar el 55% del producto y nos quedamos sin deber un centavo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando ya estamos, por ejemplo, en 1997?
Ya para ese entonces lo que tenemos es que el valor de la deuda pública externa dentro del PIB viene a ser aproximadamente un 35%. Entonces nos muestra cómo es que si quisiéramos pagar toda la deuda en ese momento, el 35% del producto hubiera bastado y no como al principio, que era el 55%. ¿Qué nos muestra eso? Efectivamente, la deuda pública externa fue disminuyendo. Con esta explicación esperamos poder contestar las tres preguntas que nos planteábamos al principio. La primera, ¿qué problema es el que existía cuando surge el pensamiento neoliberal dentro de esta etapa de la recesión? La segunda, ¿cuáles fueron las políticas que se recomendaron para poder resolver ese problema? Y la tercera, ¿qué grupo social es el que se favorece con la aplicación de estas políticas? Muchas gracias.